hallar el flujo másico requerido de agua geotérmica en kilogramos por segundo. Bueno, es un ejercicio que tiene varios volúmenes de control. Primeramente, muestra acá un volumen de control, que es la válvula. Otro volumen de control sería el evaporador instantáneo. Y el último sería la turbina, ¿no? Entonces, de todos modos, tenemos que tratar de analizar todo esto junto. Bueno, si hacemos una solución, lo principal que les sugeriría es que siempre traten de partir el volumen de control en partes que sí se puedan ser aprovechables. Por ejemplo, en mi caso, a pesar de que no está como tal, lo que yo he hecho para resolver el problema es que yo lo he separado en dos volúmenes de control, en este de acá y en este de acá. ¿Por qué lo separo de esta manera? ¿Y por qué no podría tomar el conjunto? Es decir, todo esto. Primeramente, porque este vapor saturado necesito conocer sus datos de flujo másico, tengo que conocer con cuánta presión y temperatura está entrando a la turbina. Y además, si lo considero como un conjunto, es un poquito más complicado hallar la potencia que va a salir al final. Por esa razón yo lo separo. Primero, la turbina como un solo volumen de control. Y ahora, la pregunta tal vez podría ser, ¿por qué yo lo he tomado en cuenta la válvula? ¿Por qué tomé en cuenta esta válvula de esta forma? Bueno, básicamente la válvula, no hemos visto ejercicios de válvulas, pero la válvula lo que hace es, ¿cómo se diría? Disminuir la presión, ¿no? Entonces, como esta es una válvula de estrangulamiento, lo que hace es disminuir la presión. Por esa razón, en este estado 1, el problema nos dice que entra a 1.5 megapascales, nos dice, ¿no? 1.5 megapascales, a ver, vamos a ver. Exacto, 1.5 megapascales y 180 grados centígrados. Esos son los datos, estos dos datos de acá. Pero algo bien interesante es esto, el evaporador rápido o el evaporador instantáneo. Este evaporador instantáneo nos dice que funciona con 400 kilopascales. Y aquí vendría la pregunta. Este evaporador instantáneo funciona como una cámara de mezclado. ¿Eso qué quiere decir? Que, a ver, permítame un momento, vamos a volver un poquito atrás de las diapositivas. Bien, entonces, cuando hablamos de una diferencia, bueno, ustedes han visto en la parte teórica, ya habíamos mencionado, que tenemos como tal dos volúmenes de control. Uno que se llama intercambiador de calor y uno que se llama cámara de mezclado. Y la pregunta, en realidad, para poder entrar a este concepto, sería, ¿qué diferencia hay entre estos dos? Bueno, una cámara de mezclado básicamente es como la figura muestra. Bueno, en esta figura, si se dan cuenta, tenemos acá dos entradas y una salida. Lo interesante de esto es que acá simplemente va a entrar el líquido y acá va a entrar otro líquido, no sabemos qué es. Al final lo último que va a pasar es esto, van a salir como mezcla. ¿Eso qué quiere decir? Que por ende, en una cámara de mezclado, la mezcla que se hace de dos fluidos, ya sea agua con agua, dependiendo de la situación, se va a mezclar de manera física, ¿no? Entonces va a cambiar sus propiedades, va a cambiar todo para ese flujo másico. Por lo tanto, para esa sustancia que está ingresando en el punto uno, vamos a decir, y en el punto 2, al final, en el punto 3 van a tener solamente propiedades del conjunto de estas dos, ¿no? Entonces, por esa razón, vamos a ver el primero. ¿Qué es la cámara de mezclado? Si se dan cuenta, en una cámara de mezclado, como habíamos mencionado en este punto, hay un contacto directo. Y esa es una de las diferencias que hay en la cámara de mezclado. La cámara de mezclado normalmente sí se mezcla con dos sustancias, de manera que éstas se mezclan, valga la redundancia. Básicamente se vuelven uno, ¿no?
A diferencia, en un intercambiador de calor, si se dan cuenta en el gráfico, tenemos dos tuberías, una que está yendo de manera recta y el otro que no lo muestra acá, pero normalmente lo que pasa es que esto se empieza a volver como un gusanito, ¿no? La tubería es normalmente como un gusanito y este empieza a pasar por todo esto hasta llegar a su punto final, ¿no? Entonces, básicamente se comporta de esa manera, la otra tubería. Por lo tanto, diríamos que tenemos dos tuberías y en todo caso, si es que diríamos que esto pasa, no habría un contacto directo entre las dos sustancias, entre el fluido A y el fluido B. ¿No ve? Es lo más lógico. Si tú tienes dos tuberías aparte y en la primera tubería le pones alcohol y en la siguiente, en la otra le pones agua y simplemente los cruzas estas dos tuberías, nunca se van a tocar. Es decir, al final de la tubería lo único que vas a obtener va a ser agua y al final de la otra tubería vas a obtener, no sé, alcohol en ese caso. Lo que es interesante en un intercambiador de calor, lo principal que tiene este intercambiador es que en el fluido A o el fluido B, cualquiera de los dos, puede ser un fluido que está caliente. Por lo tanto, como este fluido está tan caliente y yo tengo otro fluido B, no es tan necesario aumentar su calor, tal vez en algunas situaciones, pero lo más necesario es enfriarlo. Por lo tanto, aquí podemos decir un caso particular es que en una de las tuberías del intercambiador de calor entre agua y en la otra entre el refrigerante 134. Y si se dan cuenta, el refrigerante 134 tiene muy bajas temperaturas. Por lo tanto, lo que pasa es que va a haber una transferencia de calor de manera indirecta. Y esa es la primera diferencia, que el contacto en un intercambiador de calor es indirecto, no es directo. Siguiente, los fluidos se mezclan de manera física para una cámara de mezclado. Y en cambio, para un intercambiador de calor, nunca se van a mezclar, solo existe transferencia de calor. Básicamente es eso, en un intercambiador de calor. Finalmente, y a lo que nos interesa, es esto. Bueno, en una cámara de mezclado como tal, como tenemos en la figura, como tenemos una mezcla de dos sustancias y además de manera directa, vamos a decir, la única condición para que éstas se mezclen de esa forma es que la presión con las que éstas entren tiene que ser la misma. Entonces la presión del fluido A y el fluido B, que están entrando a la entrada 1 y entrada 2, tiene que tener la presión igual. Y al final, la salida 3 va a tener la misma presión que las entradas. Como esas son presiones iguales, la salida también tiene que ser igual. Por lo tanto, en una cámara de mezclado siempre va a tener una presión de referencia. Por eso en nuestro caso nos decía, es un evaporador instantáneo que funciona con 400 kilopascales. Es decir, que en nuestro ejercicio es como una cámara de mezclado, pero que lo único que va a aceptar es 400 kilopascales, ¿no? Entonces, en una cámara de mezclado se cumple que la presión 1, presión 2 y presión 3 tienen que ser iguales. A diferencia, en un intercambiador de calor no se cumple esto, es diferente. Como habíamos visto, estos dos fluidos están separados. Lo que sí podría cumplirse es que en el fluido A, digamos que eso sea 1 y su salida sea 2, para el otro sería 3 y el otro 4, sería que la presión en 1 sería igual a la presión en 2 y la presión 3 sería igual a la presión 4, es decir, son presiones iguales dependiendo de la situación, pero sí son el mismo fluido en la entrada y en la salida. No, eso es lo que nos dice en un intercambiador de calor. Lo principal es que en un intercambiador de calor las presiones no son iguales, son diferentes. Es la otra diferencia con la cámara de mezclado. Y bueno, con esto ahora sí podemos pasar al ejemplo. Muy bien, entonces hasta este punto, si se han dado cuenta, ya tenemos esta cámara de mezclado. Habíamos visto que esta era nuestra unión para mi volumen de control. Y aquí viene la pregunta. Si yo en el punto 1 yo tengo 1.5 megapascales y 180 grados centígrados, y ahora sé que este evaporador instantáneo tiene que funcionar a 400 kilopascales, es decir, en esta entrada tiene que haber 400 kilopascales de presión. En esta entrada
tiene que haber los mismos 400 kilopascales. Y en esta entrada, o en esas salidas, perdón, en esa salida tiene que igual haber 400 kilopascales. Entonces diríamos, ¿qué hago para bajar esto? De 1.5 a 400. Esa es la idea. Bueno, entonces es la función o de eso se va a encargar esta válvula de estrangulamiento. Me va a hacer que la presión disminuya. Pero eso lo podemos hacer con, vamos a decir, podemos hacerlo con fórmulas. Van a ver que vamos a encontrar fórmulas para una válvula que al final van a encontrar en la sumatoria o en el balance de energía, vamos a decir balance de energía, van a encontrar que la entalpía en la entrada de la válvula es igual a la entalpía en la salida. Por lo tanto, si yo tengo la entalpía con estas unidades de 1.5 megapascales, va a ser la misma que yo tendría con esas unidades de 400 kilopascales y la otra que yo tenga. Por esa razón yo lo tomo de manera conjunta, para evitarme este razonamiento. Esto lo vamos a ver, lo vamos a tratar de ver cuando analicemos una válvula. Entonces, básicamente, esa es la idea del ejercicio. Ya hemos separado dos volúmenes de control y ahora lo único que tenemos que hacer es hacer su respectivo análisis. Como es un sistema o como es un problema que normalmente no tiene ni una bomba, no tiene toberas y no tiene ningún volumen de control que sea apreciable su energía cinética o energía potencial, estas dos tipos de energías se van a asumir que son iguales a cero. Por esa razón colocamos directamente esta parte de acá y esta parte de acá. Segundo, lo único que tengo que hacer ahora es, bueno, ya sé lo que me piden, hacer el balance de masas para cada volumen de control. Mi primer volumen de control es esta parte de acá, ya lo hemos mencionado, ¿no? Entonces yo tengo que hacer un balance de masa para esta parte y yo lo separo acá. Aquí está mi volumen de control. Tengo una entrada y dos salidas. Entonces balance de masa, yo digo, para mi volumen de control 1 es igual a mi flujo másico 1 y este es igual a mi flujo másico 2 más mi flujo másico 4. Y esa sería mi ecuación 1. Para este mismo volumen de control, yo tengo que hacer un balance de energía. Entonces, si se dan cuenta, acá yo tengo una entrada, pero tengo dos salidas. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta una sumatoria. Por otro lado, en el evaporador instantáneo, no nos menciona que hay trabajo, no nos menciona que hay transferencia de calor, no nos menciona nada de eso. Y además que hemos considerado que la energía cinética y la energía potencial son iguales a cero. Por lo tanto, si todo esto se cumple, vamos a llegar a esta ecuación de acá, donde tenemos que el flujo másico 1 multiplicado por la entalpía 1, que es a la entrada, va a ser igual al flujo másico 2 por la entalpía 2 y más el flujo másico 4 multiplicado por la entalpía 4. Es decir, va a ser la entrada, va a ser igual a la suma de las salidas. En este caso hay dos salidas, por lo tanto, una sumatoria de la salida 2 y de la salida 4. Entonces, hasta este punto, nosotros ya tenemos dos ecuaciones. Dos ecuaciones de la cual la que me interesa es el flujo másico 1. Entonces, yo tengo que tratar de encontrar una ecuación que me relacione este flujo másico 1 con, perdón, ese flujo másico 1 me relacione directamente con las entalpías. Entonces, hasta este punto yo tengo que tratar de relacionar mi flujo másico 1. Tengo que tratar de encontrar que este flujo másico 1 esté en función de la entalpía 1, entalpía 2, entalpía 3 y entalpía 4, en función de estas cuatro entalpías. Porque lo que yo tengo no son flujos másicos, si se dan cuenta. Lo que yo tengo son propiedades que me pueden ayudar a encontrar las entalpías. Pues de esa forma yo ya tengo más o menos una idea a lo que yo tengo que llegar. Por lo tanto, aquí lo vamos a dejar por el momento, teniendo dos ecuaciones. Muy bien, hacemos lo mismo para el volumen de control 2, que sería nuestra turbina. Un balance de masa. Decimos que solo tengo una entrada y una salida. Para mí, la entrada es 2 y la salida es 3.
Por lo tanto, mi flujo másico 2 es igual a mi flujo másico 3. Y haciendo un balance de energía, que ya lo habíamos hecho para una turbina, habíamos visto que solo tiene una potencia de salida, y esta potencia de salida es igual al flujo másico multiplicado por la entalpía en la salida, que sería 3, menos la entalpía en la entrada, que sería 2. Y el signo negativo me indica que es una potencia de salida, ¿no? Entonces, ya tenemos una ecuación 3 y una ecuación 4. Como les decía, la idea es encontrar una relación entre estas dos. Algo que es interesante y que tienen que tomar en cuenta es que este dato de potencia de salida básicamente es un dato, porque me dicen que es un megawatt. Por lo tanto, ya tengo este dato. Lo única incógnita que podría tener en la ecuación 4 es este flujo másico 3, que al final es el flujo másico 2. Y entonces, de ahí va a partir la idea. Yo tengo el flujo másico 2, una forma de encontrar ese flujo másico 2. Por una parte, no tengo cómo encontrar el flujo másico 4, pero lo puedo expresar en función del flujo másico 1 y el flujo másico 2. Y emplazarlo esa expresión en la ecuación 2. El flujo másico 2 ya conocemos, ya tenemos más o menos una idea de qué va a ser. Y de ahí yo ya puedo comenzar a despejar mi flujo másico 1 y terminar de encontrar una ecuación. Porque la idea es encontrar la ecuación. Entonces decimos, reemplazando 3 en 4, obtenemos que el flujo másico 2 es igual a la potencia de salida. El signo cambia esta diferencia. Antes era entalpía 3 menos entalpía 2. Por el signo, ahora es entalpía 2 menos entalpía 3. Eso le voy a denominar ecuación beta. Ahora hacemos lo mismo, pero en 1. En 1 voy a despejar el flujo másico 4 y lo voy a reemplazar en la ecuación 2. Por lo tanto, diría lo siguiente. Mi flujo másico 1 multiplicado por la entalpía 1 es igual a mi flujo másico 2 multiplicado por la entalpía 2, más flujo másico 1 menos flujo másico 2 multiplicado por la entalpía 4. Y de acá yo tengo que hacer factorización. Unir flujo másico 1 y flujo másico 2. Vamos a factorizar esos miembros. Y al final van a ver y vamos a encontrar esta ecuación de acá. Básicamente esto se va a ir a multiplicar. Vamos a encontrar una ecuación que va a ser entalpía 1 menos entalpía 4. Esto está, bueno, eso es más sencillo, porque tengo aquí flujo másico 2 y aquí es positivo entalpía 2. Como este es flujo másico 2 pero es negativo, menos entalpía 4. De acá lo que me interesa es el flujo másico 1. Mando a dividir la entalpía 1 menos entalpía 4 y obtenemos la ecuación alfa. Y ahora, ¿por qué es importante tener el flujo másico 2? Porque ahora yo ya conozco el valor del flujo másico 2, que es beta. Por lo tanto, reemplazando beta en alfa, voy a obtener que mi flujo másico 1 va a ser la potencia de salida sobre la entalpía 2 menos entalpía 3, multiplicado por la entalpía 2 menos entalpía 4 sobre entalpía 1 menos entalpía 4. Y esta sería mi ecuación. Si esto fuera un examen, tal vez, hasta este punto se les podría considerar unos 20 puntos. Porque literalmente si ustedes encontraban esta ecuación de acá, ya tenían resuelto el ejercicio. Porque allá las entalpías, entalpía 2, entalpía 4, entalpía 3, entalpía 1, es hacer sustancia pura, que eso ya conocemos desde el primer capítulo. Por lo tanto, bueno, eso lo vamos a pasar rápido, que son hacer sustancia pura. Van a ir a estado 1, van a encontrar que se comporta como líquido saturado, por lo tanto lo que me interesa es a mí la entalpía sub F a 180 grados, el cual les va a dar un resultado de 763.05. El estado 4 como tal me dice que es líquido saturado, por lo tanto directamente H sub F a 400 kilopascales y ese te da. El estado 2 me dice que se comporta como vapor saturado, es decir, encontrar mi entalpía 2 va a ser igual a mi entalpía sub G y esto es igual a 2738,1 kilojoule por kilogramo. Y con eso tendría la entalpía 1, 2 y 4. Y finalmente la entalpía 3 tenemos que es 10 kilopascales y calidad 3 es igual a 0.9. Básicamente nos dan todos los datos. Teníamos que hacer que la entalpía 3 es igual a la entalpía
F más calidad por entalpía FG. Y eso encontraban en tablas y tendrían este resultado de acá. Al final, como les decía, esta parte, sustancia pura. O sea, es una parte que ustedes ya la conocen. Finalmente, con esos datos, yo voy a pasar reemplazando en la ecuación uno en esta ecuación donde me dice que es igual a la potencia, que es 1000 kilojoules por segundo o 1000 kilowatts, que da igual a un megawatt, sobre la entalpía, en este caso es la entalpía 2, 2738,1 menos la entalpía 3, 2344,7, multiplicado 2738,1 menos 604,66 sobre 763,05 menos 604,66. Ya hasta acá ya tendría mi flujo másico. Finalmente, haciendo esta operación, van a obtener que el flujo másico 1 es igual a 34,24 kilogramos por segundo. Y básicamente ahí se acaba el ejercicio. Si se han dado cuenta, no es tan complicado. Y de hecho era un ejercicio que les regaló el ingeniero. Y ha habido alguno de sus compañeros no lo hizo. No sé por qué. Incluso lo hicimos así con ustedes. Así que espero que si es que entra en el examen final o no sé en cuál se le ocurrirá tratar de meter nuevamente este ejercicio, espero que los resuelvan al menos todos los que están aquí, ¿no? Valdría la pena hacer, anotarse si quieren eso. Entonces, básicamente, hasta este punto ya tendríamos lo de volúmenes de control. Hay varios volúmenes de control que no hemos visto. Vamos a tratarlo de verlos algunos. Entonces, vamos a ver este problema, que es el 5 que ha entrado en un examen parcial, en el primer examen parcial en ese entonces, del 2-2013. Básicamente es hacer el análisis de una válvula. Nos dice lo siguiente: vapor saturado de refrigerante R134A pasa por una válvula que disminuye su presión de 500 kilopascales a 200 kilopascales en un flujo estacionario. Si la energía cinética es igual a la entrada que a la salida, ¿cuál será la temperatura de salida? Por lo tanto, hacemos una solución. Básicamente, esta es una válvula. Ahí no se nota muy bien, solo da un ejemplito. Esta es una válvula, por lo tanto, tiene una entrada y tiene una salida. Yo le voy a poner entrada 1, salida 2. Por otro lado, lo que a mí me interesa hallar, ¿qué es lo que necesito hallar? Básicamente es una de las preguntas, es la temperatura en la salida. Por lo tanto, en todo volumen de control, lo primero que tienen que hacer ustedes es delimitar el volumen de control. Acá ya está delimitado, si se dan cuenta. Por lo tanto, lo que veo acá, aquí en este punto, perdón, vemos una entrada y en ese punto una salida. Por lo tanto, yo tengo que encontrar los, las propiedades en estos, en la entrada y en la salida. Lo primero que hacemos en todo volumen de control, balance de masa. A pesar que es algo ya bien obvio. Y estoy seguro que hasta ustedes dirán, ¿para qué no nos sirve? Es flujo másico 1 igual al flujo másico 2 igual al flujo másico de, en este caso no es de aire, es de refrigerante 134. Está tal vez mal este. Básicamente ese es el balance de masa. Y ahora, si hago un balance de energía, no tengo un calor que esté entrando o saliendo, no hay un trabajo o potencia que esté entrando o saliendo, la energía potencial de por sí es nula. Si tomamos esto como referencia, decimos altura 1, 0, altura 2, 0, va a ser 0 nomás. Al final me dice que la energía cinética 1 es igual a la salida, o sea, la entrada y una salida, por lo tanto la diferencia va a ser igual a 0. Entonces todo esto se considera y entonces me va a quedar de esta ecuación que tenemos acá, como le estamos quitando potencia de entrada, calor de salida, potencia de salida y además la parte de energía potencial, energía cinética, al final me va a quedar simplemente entalpías. Y al final encontramos lo que les decía en el anterior ejercicio, que la entalpía en la salida es igual a la entalpía en la entrada. Y esta ecuación, o esta ecuacióncita de acá, me va a servir para resolver este ejercicio. Porque aquí podríamos decir, solo me pide la temperatura 2, ¿no? ¿Cómo hallar?
Y ustedes saben que para encontrar una propiedad necesitamos sí o sí dos propiedades. En el primer estado sí tenemos dos propiedades, pero en el estado 2 no tenemos. Por esa razón era importante hacer el balance de energía. Porque una vez que hacían el balance de energía, iban a propiedades, estado uno, encontraban la entalpía uno, estado 2, conocemos que la presión 2 es 200 kilopascales, y ahora por el balance de energía conozco que la entalpía 2 había sido igual a mi entalpía uno. Y ahora, ¿qué es lo que me necesito calcular? La temperatura 2. Entonces, primeramente hallamos la entalpía uno, que es vapor saturado, por lo tanto tengo que copiar a 500 kilopascales el H sub G, que va a ser igual a 259,30 kilojoule por kilogramo. Y luego, con estas propiedades, tengo que ir a tablas y encontrar la temperatura 2. Van a ver que van a encontrar una tabla en la cual va a ser necesario interpolar. Por lo tanto, van a copiar los valores más cercanos, que para mí son 0 a 253,05 kilojoule kilogramo, y el otro es 10 grados centígrados, que es 261,58. Y el valor de entalpía que yo tengo es 259. Para este valor, haciendo interpolaciones, la temperatura 2 o en la temperatura en la salida va a ser 7,33 grados centígrados. Y básicamente este es un ejercicio de válvula. No sé si hasta ahora se entiende. Básicamente hemos hecho dos ejercicios que son bien sencillos y así entran sus exámenes. La verdad no creo que entre muy complicado. De todas maneras, si tienen alguna consulta, pueden hacerla ahora. ¿Alguien tiene alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda o está claro tal vez? Si está claro, podemos pasar a hacer otro ejercicio. Está claro que sí. Ya, gracias. Entonces, básicamente es esto. Vamos a pasar a hacer un ejercicio. A ver, permítanme. En la pizarra, ya, en la pizarra que normalmente utilizamos. Ahí vamos a hacer unos ejercicios que son nomás bien interesantes. Por ejemplo, no hemos visto por si acaso intercambiadores de calor. Y este ejercicio nos va a ayudar a hacer un análisis cuando tengo yo un intercambiador de calor. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo digo? Bueno, básicamente, ¿qué es lo que el problema dice más bien? El problema me está diciendo lo siguiente. Me dice un intercambiador de calor que se muestra en la figura se usa para enfriar flujo de aire de 800 Kelvin a 360 Kelvin. Ambos estados a 1 megapascal. O sea, te está diciendo que la presión se mantiene constante. ¿Qué más dice? El refrigerante, me dice, o sea, ¿qué es lo que me está haciendo enfriar el aire? Es un flujo de agua que es de 15 grados centígrados con una presión de 0,1 megapascales. Ahora te dice, si el agua sale como vapor saturado, encuentre la razón de las tasas de flujo, es decir, la razón de las tasas de flujo, es decir, flujo másico del agua sobre flujo másico del aire. Entonces, lo que a nosotros nos está pidiendo el problemita es encontrar la relación que hay entre estos dos valores. Si se dan cuenta, el problemita no es tan complicado, porque primeramente tengo datos. Vamos a decir que tenemos presión, vamos a decir, para el aire. Para el aire yo tengo lo siguiente. Primeramente tengo que mi temperatura 1 para el aire es 800 Kelvin. Y la temperatura 2 es de 360 kelvins. Y para estos dos la presión es de 1 megapascal. Presión 1 es igual a la presión 2 y es igual a 1 megapascal. ¿Y ahora qué pasa para el agua? Para el agua, en el estado 3, que es la entrada, yo tengo propiedades. Primeramente temperatura 3, que es igual a 15 grados centígrados, y presión 3, que es igual a 0,1 megapascal.
kilopascales. Por otro lado, tengo también otro dato que me dice que al final, en la salida del agua, va a haber una calidad 4 que va a ser igual a 1 porque sale como vapor saturado. Entonces, básicamente, mi agua entra y lo que hace es, como les decía, es como una viborita que está haciendo esto. Lo hace, hace esto porque esto va a empezar a rodear a la tubería que está pasando mi aire. Como está rodeando esta tubería, mientras más tiempo tarde en salir de este volumen de control, vamos a decir, más calor va a ser transferido del aire hacia el agua. Por lo tanto, podemos analizar esto como dos volúmenes de control diferentes o podemos analizarlo como un volumen de control simple. Un volumen de control podemos decir lo siguiente. ¿Quién está ganando calor? El agua, ¿verdad? Por lo tanto, si yo hago primeramente un balance de masa, pero esto vamos a usarlo, le pondremos con balance de masa para el agua. Es decir, lo vamos a hacer por separado primeramente. Balance de masa para el agua. Y luego un balance de energía para el agua. Luego va a ser un balance de masa para el aire y un balance de energía para el aire. Balance de masa del agua. Yo digo que el flujo másico 3 es igual a mi flujo másico 4 porque mi 3 es una entrada y 4 es una salida. Y esto sería mi flujo másico de agua, de H2O. Y ahora le cambiamos esto, ya no es de masa, sino es energía. Por lo tanto, balance de energía para el agua. Es un intercambiador de calor. Normalmente en los intercambiadores de calor, vamos a decir, no hay un calor que va al exterior, vamos a decir, de manera directa. No hay un calor que se va al exterior. Bueno, en este caso, cuando analizamos por separado, sí va a haber. Y ahí la pregunta. ¿El agua está ganando calor o está perdiendo? ¿Alguien, alguien me puede ayudar en este sentido? ¿Alguien tiene alguna idea? Creo que es bien obvio. ¿El agua qué está haciendo? ¿Está ganando calor o está perdiendo calor? Está ganando, ¿sí? Ujú. Básicamente está ganando. Por lo tanto, no voy a tener un calor de salida. El calor de salida va a ser cero. Todo tipo de trabajo va a ser cero. Y normalmente en los intercambiadores de calor, la energía cinética y la energía potencial siempre desprecian. Son iguales a cero. Por lo tanto, al final voy a obtener mi ecuación, que va a ser el calor de entrada, igual a mi flujo másico de agua, H2O, multiplicado por la entalpía en la salida menos la entrada, es decir, entalpía 4 menos entalpía 3. Y con esto yo ya tengo mi primera ecuación 1. Hacemos lo mismo, el mismo balance de masa, pero ahora para el aire. Balance de energía para el aire. Entonces, cuando yo hago esto, para el aire yo tengo una entrada que es flujo másico 1, tengo una salida que es flujo másico 2 y tengo que estos dos son iguales y es igual a mi flujo másico del aire. Listo. Por otro lado, también tengo un balance de energía para el aire. Y se acuerdan que el aire está ganando o está perdiendo calor. ¿Alguien me podría decir? Bueno, creo que es más obvio. Como como el agua está ganando calor, no los dos pueden ganar. Por lo tanto, el aire sí o sí va a tener que perder. Por lo tanto, va a ser negativo. Calor de salida es igual a mi flujo másico del aire multiplicado por la entalpía de la salida 2 menos entalpía 1. Y por este signo
vamos a decir que el calor de salida es igual a mi flujo másico de aire, entalpía 2, diré entalpía 1, menos entalpía 2. Esto parece 2. Vamos a ponerlo y colocar entalpía 1 menos entalpía 2. Y con eso terminamos mis ecuaciones. Esta es una forma de hacer. La otra forma de hacer es lo siguiente. Vamos a colocar esta forma. Ahora tomamos al volumen de control en conjunto, es decir, tomamos a todo esto. Por lo tanto, es un volumen de control que tiene varias entradas y salidas. ¿No ven? Si hacemos un balance de masa para el conjunto, vamos a decir, balance de masa para el intercambiador de calor, para el intercambiador, y uno que diga balance de energía, vamos a colocar acá, balance de energía. Muy bien, el balance de masa para mi intercambiador de calor va a ser igual a la sumatoria de flujos másicos que entran y eso va a ser igual a la sumatoria de flujos másicos que salen. ¿Quiénes están entrando? En 1 y en 3, por lo tanto, flujo másico 1 más flujo másico 3. Y esto tiene que ser igual a mi flujo másico en las salidas, es decir, flujo másico 2 más flujo másico 4. Y esa sería una ecuación. Y hacemos un balance de energía para el intercambiador de calor. Solo que ahora, como estamos tomando el total de esto, ya no hay una transferencia de calor que se tome en cuenta. Es decir, ya no hay un calor que sale o un calor que entra, porque eso es interno. Eso está sucediendo acá adentro. Como no estamos tomando en cuenta lo que está adentro, sino lo que está afuera, no vemos un calor que está saliendo al exterior o un calor que está entrando del exterior. Por lo tanto, lo único que yo necesito, o bueno, lo único que puedo hacer es asumir que mi calor es igual a cero. No, bueno, no es asumir, básicamente he llegado a la conclusión que el calor va a ser igual a cero. Trabajo cero, energía cinética cero y energía potencial cero. Al final me va a quedar una ecuación más o menos que va a ser cero es igual a mi flujo másico en las salidas multiplicado por la entalpía. Y esto se va a simplificar, o vamos a decir, esto se va a multiplicar dependiendo de la salida. Es decir, si yo tengo la salida 2, por lo tanto va a ser flujo másico 2 por entalpía 2, más, ¿cuál es la otra salida? 4, flujo másico 4 por la entalpía 4, menos las entradas, la sumatoria, flujo másico 1 por entalpía 1. Y esto va a ser menos flujo másico 3 por entalpía 3. Y de acá van a tener una ecuación más. La ecuación que diga que el flujo másico 1 y el flujo másico 2 es el flujo másico de aire. Y el flujo másico 3 y el flujo másico 4 es el flujo másico, pero para el agua. Entonces, esta ecuación yo lo paso esta de acá y vamos a obtener un resultado de esto. A ver, permítanme, vamos a pasar. Flujo másico 1 y flujo másico 2. Es decir, básicamente estos dos son lo mismo. Entonces yo digo flujo másico del aire multiplicado por la entalpía 2 menos entalpía 1. Es lo que nos queda. Entalpía 2 menos entalpía 1. Y el flujo másico 4 y el flujo másico 3 es igual a mi flujo másico del agua. Por lo tanto, más flujo másico del agua multiplicado por la entalpía 4 menos la entalpía 3. Y esto va a ser igual a 0. Yo quiero encontrar vamos a decir, yo quiero encontrar la ecuación, o bueno, en este caso la relación. Por lo tanto, uno lo voy a pasar al otro lado. Es decir, puedo colocar flujo másico del agua, como va a cambiar de signo, ya no le voy a afectar al negativo acá, sino directamente a la diferencia. Va a ser entalpía 3 menos entalpía 4. Y esto va a ser igual a mi flujo másico de aire, que va a ser igual
o va a ser igual a entalpía 2 menos entalpía 1. De acá mi relación al final de agua sobre flujo másico de aire, que es lo que me pide el problema, va a ser igual a mi entalpía 2 menos entalpía 1 sobre entalpía 3 menos entalpía 4. Y básicamente esta sería mi ecuación. ¿Y ahora qué pasa con lo que he obtenido? Por ejemplo, yo tengo la ecuación 2 y tengo la ecuación 1. Al final, esa ecuación me tiene que dar lo mismo. Y si se dan cuenta, si yo divido 1 sobre 2, considerando que el calor de entrada que está entrando a mi tubería, vamos a decir, para el agua, va a ser igual a mi calor de salida, porque están entrando lo que está botando en realidad. El aire está botando, por lo tanto, lo que bota va a entrar al agua. Entonces, haciendo esta operación, yo puedo decir que esto va a ser igual a, vamos a dividir estos dos, que va a ser calor de acá, de aquí, flujo másico 2, flujo másico de agua, multiplicado por entalpía 4 menos entalpía 3, y acá, flujo másico del aire, multiplicado por la entalpía, donde está 1 menos entalpía 2. Entalpía 1 menos entalpía 2. Y al final, esto es calor de entrada y calor de salida, ¿verdad? Básicamente eso es lo que nos tenemos en estas ecuaciones. Al dividir, me debería salir la misma ecuación, que va a ser flujo másico 2, o bueno, de agua sobre flujo másico de aire, va a ser entalpía 1 menos entalpía 2 sobre entalpía 4 menos entalpía 3. Si volteamos el signo, para ambos casos, vamos a obtener la misma ecuación. Para el agua, para el aire, va a ser igual a entalpía, vamos a colocar entalpía 2 menos entalpía 1. Lo estoy factorizando el signo. Y en el otro caso igual lo voy a factorizar. Entalpía 3 menos entalpía 4. Menos con menos se simplifica y se vuelve positivo. Y esta ecuación es la misma ecuación que hemos encontrado anteriormente. Así que ustedes como quieran hacerlo, van a llegar a la misma ecuación. Recomendación, utilicen la segunda. Es más fácil y más directa. Y además no nos complicamos tanto con encontrar el calor, el flujo de calor, ¿no? Que va a aparecer en el análisis, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos esa ecuación, lo último que nos queda es hacer propiedades. Entonces decimos propiedades acá. Esto lo hemos hecho muy grande, creo. Esta parte de acá lo voy a borrar, que ya no lo necesitamos, simplemente era para demostrar. Entonces esto lo borraremos. Y vamos a ver acá las propiedades. ¿Qué propiedades necesitamos? Entonces vamos a ver propiedades. Propiedades. Vamos a ver estado 1. Estado 1. Estado 2. Estado 3 y estado 4. Entonces, con esto yo tendría entalpía 1, bueno, estado 1 tengo temperatura 1 y estado 2 tengo temperatura 2, por lo tanto, directamente esto. Temperatura 1, 800 kelvins. Temperatura 2, 360 kelvins. Este es para el aire. Para el agua yo tengo 15 grados centígrados y 0,1 megapascal. 15 grados centígrados y 0,1 megapascal, que al final eso les va a dar 10 kilopascales. Para el 4, yo tengo que la calidad 4 es igual a 1 y no tengo ningún dato más. Básicamente ahí se queda eso. Tengo que encontrar una propiedad en el estado 4. ¿Qué propiedad será? Ahí está el detalle. ¿Qué podría considerar para poder encontrar esta? Perdón, para poder encontrar
este flujo, o esta propiedad, porque a mí me falta esa propiedad, ¿verdad? Básicamente eso es lo que me falta a mí. Normalmente, en este caso, el enunciado no nos dice específicamente nada, simplemente nos dice si el agua sale como vapor saturado, encuentre la razón de las tasas de flujo másico del agua sobre el flujo másico de aire. Pero algo que no está dicho como tal, pero sí se puede suponer, es que la salida 4 básicamente está saliendo a la atmósfera, ¿verdad? Aquí podemos decir, ¿dónde va a ir esto? Al medio ambiente. Por lo tanto, mi presión en este punto, ¿cuánto sería? Sería la misma que la atmosférica. Entonces yo diría que la presión 4 va a ser 100 kilopascales. A menos que me diga lo contrario, yo puedo asumir que mi presión 4 va a ser igual a mi presión atmosférica. Y en otros casos, hay que la entalpía, perdón, que hay que la presión permanece constante, pero hay que ver si cumple esto, ¿no? A ver, veremos. Vamos a ir a tablas. Vamos a las tablas de Sengel. ¿Dónde está? Ajá, materiales, acá. Y en tablas. Lo más sencillo es primeramente encontrar lo para el aire. Vamos a ir para el aire. Y lo que tenemos que encontrar son las propiedades. Aquí está. Para el aire, yo tengo una temperatura de 300 grados, 360 kelvins, que es esta de acá, lo vamos a enmarcar, y esta sería su entalpía, 360,58. Entonces esto lo copiamos, va a ser 360,58 kilojoule kilogramo. 800 kilopascales, ¿dónde está? Vamos a ir a buscar, acá está. Y la entalpía para 800 kelvins, perdón, es 821,95, o sea, 821,95 kilojoule por kilogramo. Para el aire ya está. Ahora sí, vamos al agua. Y ahora tenemos que preguntarnos de qué manera se comporta. Vamos un poquito atrás. Para el agua. Aquí estamos. Puedo tomar cualquiera como referencia. Por ejemplo, aquí yo tengo presión y temperatura. Digamos ya voy a tomar la temperatura. ¿Cuánto es mi temperatura? Es 10, perdón, 15 grados centígrados. Por lo tanto es esto. ¿Se acuerdan que normalmente cuando mi presión que me da es mayor a mi presión de saturación a la temperatura dada, es decir, a 15 grados centígrados, se considera como líquido comprimido? Y si es líquido comprimido, entonces yo tendría que tomar en cuenta la entalpía 3, que es igual a la entalpía sub F, pero a 15 grados centígrados. Entonces, ¿cuánto sería esto? Básicamente me tengo que copiar esta entalpía de acá, que va a ser 62,982. 62,982 kilojoule por kilogramo. Y ahora, ¿qué pasa si yo tomo lo mismo? Es decir, ok, he visto que la presión 4, bueno, que mi presión, digamos que mi estado 3 es igual, la presión en 3 es igual a mi presión en 4. Por los conceptos que habíamos visto anteriormente, como es una sola tubería, debería mantenerse constante, digamos, ¿no? Esa es la idea. Entonces vamos a ir a buscar 10 kilopascales, que sería esta de acá, y ver si funciona, o bueno, si vale, si tiene sentido lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si yo tomo en cuenta que esto es 10 kilopascales, ¿no? Entonces si tomo en cuenta que es 10 kilopascales, mi estado 4, y además que mi calidad 4 es 1, por lo tanto yo tengo que tomar en cuenta el H sub G, que va a ser 2583,9. Yo puedo encontrar eso, digamos que la entalpía 4 es 2583,9 kilojoule por kilogramo. Por una parte puedo decir esto, pero por otra parte, 25
83. Pero por otra parte, tomo en cuenta esto. Va a depender mucho de cómo lo interpretemos el enunciado. Acá no nos menciona si va a ir al ambiente o no nos dice específicamente en dónde está. Así que lo más recomendable podríamos asumir que es esto. Pero si tomamos en cuenta que es 100 kilopascales, a ver, buscaremos 100 kilopascales acá. Entonces mi entalpía sería 2675. Entonces entalpía 4 sería 2675 kilojoule por kilogramo. Entonces básicamente es esto el análisis que tenemos que hacer. Am, lo recomendable para este caso, porque una de las preguntas que estoy seguro que me pueden hacer es cuál voy a tomar en cuenta, el 10 kilopascales o el de 100 kilopascales. Si el enunciado no te dice que está yendo al ambiente, tómalo el que sea constante. O preguntarle, mejor es preguntarle en ese caso, si es que el ingeniero ha propuesto el examen, pregúntenle si es que va a ser presión constante o tendríamos que tomar presión del ambiente. En muchos casos se supone que va a ser la presión del ambiente, pero no es tan aconsejable, diría yo. Pero también se puede decir, cuando nosotros tomamos presión constante, al igual que en el primer caso, nos dice ambos a estados de 1 megapascal, es decir, básicamente nos está diciendo que la presión del aire en uno y en 2 son iguales o es constante. También podrían decirnos lo mismo si en la presión 3 y la presión 4 fueran constantes, y entonces de ahí yo puedo empezar a descartar. Como no nos dice lo contrario, yo voy a asumir que no es constante. Y si no es constante, yo tengo que darme un dato o un parámetro de donde tomar en cuenta. Y el normalmente que se toma en cuenta y el que es más obvio es que el agua está yendo al ambiente. Por lo tanto, como está yendo al ambiente, va a ser la presión atmosférica. Y de ahí reemplazamos en la ecuación, en la relación, vamos a colocar directamente como R nada más, que va a ser entalpía 2, que es 360,58 menos entalpía 1, que es 821,95, sobre entalpía 3, que es 62,982, menos entalpía 4, que es 2675. ¿Alguien me lo podría calcular la relación, por favor? ¿Cuánto les sale, chicos? 0.17 me sale. Ya, 0,17. ¿Enteros o tiene algunos decimales? 0.176. 7,6. Listo. Entonces, esta es la relación. Y ahora, ¿para qué me sirve esto? Dirán ustedes. Entonces, esa es la relación que me ayuda a decir flujo másico de agua es igual a 0,176 veces mi flujo másico de aire. Es decir, si yo quiero que 1 kilogramo de agua, o vamos a decir al revés, si yo quiero que 1 kilogramo de aire disminuya a estas características, es decir, a 360 kelvins, yo tengo que tomar en cuenta cuánta agua necesito. ¿Y cuánta agua voy a necesitar? Va a ser 1 sobre 0,176, que al final esto podemos calcular directamente a la inversa y les va a dar, alguien lo podría hacer el calculito, por favor. Y se va a hacer flujo másico de agua, para que tenga sentido con lo que vamos a hacer o con lo que estamos haciendo el ejercicio. ¿Alguien ya lo tiene este dato, chicos? Ya creo que nadie. A ver, permítanme un momento, vamos a calcular que va a ser 1 dividido entre 0,176 y va a ser 5,68. Por lo tanto, diría, si yo quiero convertir un flujo másico de aire, perdón, de 1 kilogramo, yo necesito 5,68 kilogramos de agua. Esa es la relación.
Entonces, para 1 kilogramo sacar a esta temperatura de 360 kelvins, yo necesito 5,68 kilogramos de agua. Para eso me sirve esta relación de acá. Y con eso terminamos. Básicamente, de esa manera se analiza un intercambiador de calor. ¿Alguien tiene alguna consulta o alguna duda tal vez, chicos? ¿Dudas? Sí, Alex, tengo una duda. Sí, ¿cuál es tu duda? En el estado 3 colocó que son 10 kilopascales, pero creo que son 100 kilopascales. Ya. A ver, veremos. 0,1 megapascales es multiplicado por 1000. Ah, ¿verdad? Creo que sí es 100 kilopascales, ¿no? Esta parte de acá. Exacto, sí. Creo que estaba cometiendo ese error. Bueno, si es 100 kilopascales el estado 3, sería más fácil de hacer el estado 4, que sería igual 100 kilopascales. Puede ser también por la atmósfera, pero también puede ser por 100 kilopascales, es decir, con, tomando en cuenta que la presión es constante, ¿no? Yo creo que vamos a tomar en cuenta que la presión 3 es igual a la presión 4. Por lo tanto, va a ser 100 kilopascales. Sí, está bien. Pensé que era 10, la verdad no sé por qué. Tal vez el 0,1 megapascales. A kilopascales creo que es multiplicarlo por 1000. Y ahí me lo he comido un decimal. Ya, gracias. Gracias por tu comentario. Y sí, sí es 100 kilopascales. Y de esa manera pueden resolverlo el ejercicio. ¿Tienen alguna consulta más? ¿O alguna duda tal vez, chicos? ¿Cuál era tu nombre, perdón? Maya Felipe. Ok, Maya Felipe. Gracias, Maya. No sé, ¿alguien más tiene alguna consulta o alguna duda? ¿O está claro el ejercicio tal vez? Había ese errorcito, ¿no? De tomar en cuenta el 10 kilopascales. Pero algo que hemos visto y ha sido importante también es qué pasa si es que no tenemos este dato y además no coinciden mis presiones, ¿no? Como habíamos visto, 10 kilopascales comparado con 100 kilopascales era una diferencia bastante grande. Y hay momentos en los cuales no les mencionan nada y la presión realmente no es constante. Entonces, en esos casos tienen que tratar de asumir, ¿sí? Es solo ese dato más. Entonces, creo que está claro. No tienen ninguna consulta, ¿verdad, chicos? Está claro que Gracias. Entonces, básicamente, hasta este punto diríamos que sería toda la parte de problemas de volúmenes de control. Vamos a tratar de mandarles algunos videos de algunos ejemplos más, pero más que todo es lo que necesitan para resolver sus ejercicios de su práctica y además para cualquier ejercicio que tengan en su examen. Los ejercicios de su práctica, algunos ya lo hemos hecho, por ejemplo, el 5 ya lo hemos hecho. El 6 hemos hecho uno parecido a eso. El 7 es un enfriador en un acondicionador. Hay que verlo eso. El 8 dos flujos se mezclan. El 9 hay que ver cómo tienen que tomar en cuenta esto. Es un compresor, una cámara de combustión y una turbina, ¿no? Entonces, básicamente tienen que encontrar, creo, la potencia que sale en la turbina y además, ¿qué más les piden? ¿Cuál es el aire necesario? No, aparte de eso, solamente les pide eso, ¿no? Ah, la transferencia de calor de combustión entre los estados 2 y 3. Eso les pide. Ah, bueno, acá no les pide la potencia, les da la potencia más bien, 5 megawatts. Entonces yo supongo que ya están avanzando esta parte. Espero que no tengan consultas o dudas. Y si no, vamos a tratarlo de resolver antes de que entreguen su práctica. ¿Sí? Antes de que sea una semana antes de que entreguen su práctica. Ahí voy a tratar de preguntarles qué es lo que no entienden de estos ejercicios. Si tienen alguna complicación. Entonces, con todo eso, podemos pasar a la parte de problemas de segunda ley. ¿Ya?
Vamos a ver algunos problemitas de segunda ley de la termodinámica. Veremos entonces los problemas de la segunda ley de la termodinámica. Vamos a pasar directamente a los ejercicios de examen. Y van a ver ejercicios bien facilitos. A ver, por ejemplo, antes de pasar, hemos visto toda la parte teórica. ¿Qué es la segunda ley? ¿A qué nos sirve? ¿Para qué nos ayuda? Hemos visto la parte de máquinas térmicas. Hemos visto ciclos de refrigeración, una parte o la parte teórica necesaria. Hemos visto refrigeradores y bombas de calor, que en la parte teórica, y también hemos visto ciclos de Carnot, ¿no? Entonces, en estos ciclos de Carnot hay propiedades que son interesantes. Por ejemplo, una de ellas es esta ecuación de acá. Básicamente, esta ecuación de acá me va a ayudar mucho, y vamos a ver un poco más adelante. Otra ecuación que me va a ayudar mucho es esta de acá, que eso solo hay cuando es un ciclo de Carnot. Entonces, esas cositas, tómenlo en cuenta, porque ahorita o ahora vamos a ver eso. Este problema me dice lo siguiente. Dos máquinas de Carnot operan en serie y tienen la misma eficiencia, me dice. La máquina de alta temperatura recibe calor a 2400 kelvins y la máquina de baja temperatura rechaza el calor a 300 kelvins. Determinar cuál es la temperatura intermedia entre las máquinas. Primeramente, son máquinas térmicas. Entonces, ¿qué me está diciendo cuando hablo de máquinas térmicas? Me está diciendo este concepto. Una máquina térmica, ustedes en la parte teórica ya lo hemos visto, recibe calor de una fuente de alta temperatura. Y a ese calor le colocamos calor H, o que se, por la palabra en inglés, high, ¿no? Que sería calor alto. Y hay un calor que se rechaza al ambiente o al depósito de baja temperatura, que se le conoce como calor sub L o Q sub L, que también en inglés, calor o low, ¿no? En una máquina térmica lo que pasa es genera una potencia. La máquina térmica genera una potencia de neta de salida, ¿no? Entonces, esta potencia neta de salida me sirve para algo. Básicamente esa es una máquina térmica. Y en una máquina térmica se cumplen estas ecuaciones. Esta de acá y esta de acá. Entonces yo tengo tres ecuaciones que me sirven para mi máquina térmica. Ahora es una máquina térmica, pero me está diciendo que es una máquina térmica de Carnot. Y básicamente tiene esta figura de acá. Entonces, básicamente es esta la figura. Ya hemos visto que son máquinas térmicas, por lo tanto vamos a decir que esta es la parte o el depósito de alta temperatura. Esta es la de baja temperatura, pero la de baja temperatura me sirve como de alta para poder alimentar mi máquina térmica de Carnot 2 y esta sería finalmente mi depósito de muy baja temperatura, ¿no? Al final estos, perdón, generan una potencia neta de salida, ¿no? Una neta de salida y acá también una potencia neta de salida. El problema me dice encontrar esta temperatura intermedia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y aquí hay algo bien clave. Me dice que la eficiencia es igual o tienen una misma eficiencia. Por lo tanto, si hacemos la solución, en esa gráfica de acá, decimos que primeramente la eficiencia 1 de la máquina 1 va a ser igual a mi eficiencia 2. Y por otro lado voy a nombrar a mis temperaturas. A mi temperatura alta yo le voy a poner temperatura A. Y a mi temperatura baja, temperatura B, que va a ser para mi máquina térmica 1 va a ser la baja. Para mi máquina térmica 2, la temperatura B va a ser alta y la temperatura C va a ser la baja. Por lo tanto, por ecuaciones, ustedes hemos visto en la parte teórica que la eficiencia es igual a 1 menos calor sub L sobre Q sub H. Y esa es la ecuación que vamos a tratar de utilizar. Pero algo interesante acá. Me dice la eficiencia térmica de una máquina de Carnot. Y por eso les decía que en una máquina de Carnot tenían un dato especial o una relación particular, que es esta de acá. Por lo tanto, si esto yo lo doy la vuelta, va a ser T sub L sobre T sub H. Y esto va a ser Q sub L sobre Q sub H.
¿Con qué fin hacemos esto? Con el fin de encontrar una relación Q sub L, Q sub H. Al final hemos visto que esta potencia neta era Q sub H menos Q sub L, y esto se iba a dividir miembro a miembro, el Q sub H que está en el denominador, y al final esto se hacía 1, y esto quedaba como que es Q sub L sobre Q sub H. Considerando que T sub L sobre T sub H es igual a Q sub L sobre Q sub H, les emplazamos esto acá, porque yo no tengo calores, lo que yo tengo son temperaturas. Y entonces, esta definición de eficiencia para una máquina de Carnot es la que me va a ayudar a resolver el problema. Entonces, eficiencia térmica en la máquina 1 sería esta de acá. Eficiencia térmica en la máquina 2 sería esta de acá. Al final, estas dos son iguales, por lo tanto voy a igualar las dos eficiencias. Uno con uno se va a simplificar, menos con menos se van a anular básicamente. Y acá tengo que despejar la temperatura B, que es lo que no conozco. Por lo tanto, despejando, van a encontrar que la temperatura B al cuadrado es la temperatura C multiplicado por la temperatura A. Pasamos la raíz y voy a encontrar la ecuación, o vamos a colocarlo como ecuación 2, porque al final lo último que necesito hacer acá es reemplazar datos. Por lo tanto, diría que la temperatura B es igual a la raíz cuadrada de 2400 multiplicado por 300. De acá yo voy a obtener que mi temperatura B, o intermedia, había sido de 848,53 kelvins. Y esto llevado a grados centígrados me va a dar un valor de 575,53 grados centígrados. Y básicamente eso sería mi respuesta. Datos que son importantes acá. Es un ejercicio muy simple y se han debido dar cuenta de ello. Pero algo que sí tienen que tomar en cuenta es que cuando ustedes hacen el producto de dos temperaturas, tienen que estar en unidades absolutas. Es decir, en el sistema internacional tienen que estar en kelvins, sí o sí para multiplicar o para dividir, cualquiera de los dos, siempre en kelvins. Pero si estamos en el sistema inglés, tiene que ser en rankings. Esos datos les va a servir les va a ayudar a no obtener temperaturas erróneas debido al manejo de unidades. No sé si tienen alguna consulta, chicos, o tienen alguna duda, o qué les parece. Básicamente, ese es un ejercicio de examen. Así entra en su examen. ¿Qué opinan, chicos? ¿O no opinan nada? Opción de pregunta, ¿por qué las eficiencias son la misma? Ya, bueno, en este caso me dicen que las eficiencias son las mismas. El enunciado me dice eso. Si te Ah, das ya, ya, cuenta, me dice, y tienen la misma eficiencia. Por ese caso, si no me dijeran que tienen la misma eficiencia, no lo tomaría como eficiencias iguales. ¿Sí ven? gracias. Sí, pensaba que era por simple hecho de ser una máquina de Carnot. Ah, ya. Entonces, dos máquinas de Carnot pueden tener una eficiencia diferente, ¿no? ¿Sí? Sí, pueden tener eficiencia diferente. Tienen que tomar Gracias, en Oxy. cuenta que la eficiencia no depende tanto de la máquina, depende de la temperatura. Entonces, si yo tengo una máquina de Carnot que funcione, digamos, como límites de temperatura de 2400 y 800 kelvins, y ambas máquinas funcionen a esos límites de temperatura, entonces las eficiencias sí van a ser iguales, porque van a tener la misma cantidad de temperatura. Bueno, van a recibir la misma cantidad de calor y van a rechazar la misma cantidad de calor. Por lo tanto, la eficiencia va a ser la misma. Pero en la mayoría de los casos, las máquinas térmicas no tienen eficiencias iguales. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna queja? Yo creo que está claro. Pasaremos más bien a otro ejercicio. Este es otro ejercicio que nos dice que ha entrado en el segundo examen parcial del 1-2017. Nos dice que un refrigerador real opera con un COP, que es la mitad al COP de un ciclo de Carnot. El refrigerador remueve 10 kilowatts.
de energía en forma de calor, desde un reservorio frío que se halla a 250 kelvins y lo desecha a la atmósfera que se halla a 300 kelvins. Determinar el trabajo neto consumido por el refrigerador. Bueno, ahora estamos viendo la parte de refrigeradores. En la parte teórica lo hemos visto, refrigeradores. A diferencia de una máquina térmica, que es esta de acá, en un refrigerador de calor, yo necesito introducir una potencia o un trabajo de entrada, sí o sí, con el objetivo de encontrar una salida que yo deseo. Por ejemplo, en un refrigerador, ¿qué es lo que yo quiero? Que mi ambiente dentro del refrigerador se quede a una temperatura fría. Por lo tanto, si yo quiero eso, yo le coloco calor, el Q sub L, necesario para que la temperatura en el espacio frío se mantenga constante. Entonces, para sacar ese calor necesario, yo le introduzco una potencia neta de entrada y esa potencia neta de entrada va a entrar a mi máquina, que va a ser un sistema o un ciclo de refrigeración, este ciclo que habíamos visto acá. Una vez que pase esto, no todo se va, bueno, en realidad, una vez que suceda esto, va a haber un rechazo de calor al ambiente. Ese calor que se va a rechazar para un refrigerador es el ambiente caliente. Obviamente, mi temperatura en el refrigerador es mucho menor que la temperatura en una cocina, por ejemplo. Por esa razón se dice que en un refrigerador lo que se quiere es mantener frío el ambiente que está dentro. Entonces, básicamente es esto lo que nos está hablando el ejercicio. Pero algo que es interesante es lo siguiente, porque el ejercicio no me habla solamente de un refrigerador, sino me habla de un refrigerador de Carnot. Como es un refrigerador de Carnot, también se cumplen estas relaciones de acá, estas dos de acá. Para mi caso, como es un refrigerador, se cumpliría esta de acá. O también se cumple esta ecuación de acá, como les mencionaba. Cualquiera de las dos se van a cumplir. Por lo tanto, a ver, haciendo un análisis que ya lo hemos hecho en este ejercicio, me dice que el COP del refrigerador es igual al COP del refrigerador de Carnot dividido entre 2. ¿Tengo los límites de temperatura en los que trabaja? Sí. En la temperatura baja, 250 kelvins. La temperatura alta, 300 kelvins. Y además me dice que el flujo necesario de calor, a ver, volveremos a leer esa parte. El refrigerador remueve 10 kilowatts de energía en forma de calor desde un reservorio frío. Entonces, lo que saca del refrigerador, el flujo de calor que está saliendo, es de 10 kilowatts. ¿Qué es lo que me pide el problema? El problema me dice encontrar la potencia neta consumida por el refrigerador o cuál es la potencia que requiere mi refrigerador. Entonces, ¿cuál es lo que me relaciona a esto? Entonces, vamos a ir un poco a los refrigeradores y hemos visto que tenemos tres ecuaciones principales. Esta de acá, que me relaciona el coeficiente de desempeño. Esta de acá, que me relaciona la potencia neta de entrada con los calores. Y la última, que me relaciona el coeficiente de desempeño con los calores de, vamos a decir, de entrada y salida. Por lo tanto, puedo utilizar cualquiera de estos dos, pero lo ideal para mi caso sería utilizar esta de acá, porque primeramente Q sub L es un dato, potencia neta de entrada no es un dato, y el COP del refrigerador voy a poderlo encontrar, por eso me da una relación. Entonces, por una parte, puedo encontrar esto. Por otra parte, yo necesito encontrar el coeficiente de desempeño del refrigerador de Carnot, que igual va a operar estos dos límites de temperaturas, por lo tanto, como yo sé que en un coeficiente, perdón, en un refrigerador de Carnot, mi ecuación que relaciona el coeficiente de desempeño es igual a 1 sobre temperatura alta sobre temperatura baja menos 1. Y utilizo esta ecuación de acá. Por lo tanto, diríamos definición de la eficiencia de coeficiente de desempeño para máquina ideal de Carnot. Y lo mismo, pero simplemente que no es para una máquina ideal. Entonces yo tengo la primera ecuación y en el otro caso yo tengo la segunda ecuación.
Estas dos yo puedo pasar directamente a esta ecuación de acá o puedo calcular de manera separada. Lo que vamos a hacer es calcular de manera separada, que va a ser hallar primeramente el coeficiente de desempeño del refrigerador de Carnot, que va a ser igual a 1 sobre temperatura alta 300, baja 250, menos 1. Haciendo esta operación yo voy a obtener que mi coeficiente de desempeño para mi refrigerador de Carnot había sido igual a 5. Y esta es una relación bien interesante, porque el coeficiente de desempeño es como una eficiencia. Me dice qué tan eficiente es esta máquina. Y ahora, perdón, lo podemos realizar, porque aquí me dice que es igual a 5 su coeficiente de desempeño. Eso quiere decir que por cada, vamos a decir, por cada kilowatt, o bueno, por cada 5 kilowatts de flujo que yo quiera sacar de mi refrigerador, yo necesito una, una potencia neta de entrada de 1 kilowatt. Por lo tanto, para sacar 5 kilowatts, necesito 1 kilowatt. Básicamente, necesito la quinta parte de lo que se está sacando. Entonces, podríamos decir que es una eficiencia bastante aceptable, incluso buena, porque van a ver que en las máquinas normales, que es dividir este 5 entre 2, porque eso es lo que me dice el coeficiente de desempeño del refrigerador real, dice que es la mitad del coeficiente de desempeño del refrigerador de Carnot. Por lo tanto, si se cumple esto, yo digo que esto es 2.5, pues, ¿no ve? Por lo tanto, yo digo que por cada 2.5 kilowatts de flujo que quiera sacar del refrigerador, yo necesito 1 kilowatt. Por lo tanto, es menos eficiente. Al final, reemplazamos esta ecuación en, en la condición del problema y además reemplazamos que el COP del refrigerador es igual a Q sub L sobre potencia neta de entrada. Despejando acá potencia neta de entrada va a ser Q sub L sobre COP del refrigerante. Al final esto va a ser a 10 kilowatts sobre 5, que es el coeficiente de desempeño del refrigerador, sobre 2. Al final mi potencia neta de entrada va a ser de 4 kilowatts. Por lo tanto, para poder remover 10 kilowatts de flujo de mi refrigerador, yo necesito 4 kilowatts de potencia. Entonces, básicamente, eso es lo que yo necesito. Y con eso se resuelve el problema. No sé si tienen alguna consulta o alguna duda, chicos. ¿Qué les parece? ¿Están ahí? ¿Siguen ahí, chicos? Sí, Roxy. Ya. Creo que sí. ¿Se entiende, no, chicos?